amable invitación para poder participar en este ejercicio que realiza la sociedad. Cuando la recibí, vi la posibilidad de compartir desde un punto de vista, diría, diferente, el tema del Plan de Desarrollo del Estado de México. ¿Por qué? Porque desde la posición del servicio público formal, obviamente se impregna la visión de un servidor público de una serie de características, pero en el caso del Instituto de Administración Pública del Estado de México, donde su servidor ahora desarrolla actividades, este instituto tiene una visión muy interesante porque, siendo una asociación civil creado allá en 1973, su tarea fundamental estriba en visualizar a las políticas públicas como una mejora permanente de la administración, la profesionalización, la publicación de obras, y eso generalmente no lo conlleva a complicarse, a comprometerse con una visión en particular, sino puede tenerse una visión más global. Eso fue el atractivo que me representó, además de la conciencia intranquila, porque mi amigo Germán ya me había hecho favor de hacer varias invitaciones, muchas de ellas, durante muchos años, y pocas veces había tenido la posibilidad de estar aquí. Entonces ahora se dieron las condiciones y dije, con mucho gusto vamos a platicarlo, porque además, más que una presuntuosa plática desde el ángulo técnico, lo que yo quisiera compartirles es algunas consideraciones desde un ángulo, reitero, un poquito más alejado, sobre el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023. Este plan, primero preguntaría cuántos de los que están aquí lo conocen. Si me hicieran favor de levantar la mano, ¿cuántos lo conocen? Bueno, les diría que es un documento muy sólido, es un documento metodológicamente muy bien estructurado. Para quienes tienen la oportunidad de conocerlo en un primer contacto, en la página del GEM se puede obtener la versión digital fácilmente, y este documento está redactado además de una forma muy sencilla, muy simple, una buena metodología que el CLAD por ahí apoyó, y un ejercicio sistemático muy sólido que se ha realizado. Quienes estamos aquí, y no son alusiones indirectas a nadie, pero probablemente hemos conocido varios planes de desarrollo, porque esta ha sido pues una dinámica que en los últimos 20, 30 años se ha solidificado, pero este particularmente describe con una gran claridad los aspectos fundamentales. Fue elaborado en 2017, probablemente cuando México tenía una imagen diferente. ¿Por qué razón? Pues porque los horizontes en lo político, en lo económico y social quizá perfilaban algunas cosas, pero no necesariamente descubrían toda la realidad que ahora podemos tener. Ese plan, estructurado en cuatro ejes, en 4 pilares y 3 transversales, se articula también de manera muy exitosa, en mi opinión, con los 17 objetivos de desarrollo social. Hay alguno ahí que se aprieta un poquito, el que tiene que ver, el número 14, con los temas de océanos y de mares, pero hoy estuve en la mañana en el Ayuntamiento de Toluca, que presentó su plan, que por cierto muy bien estructurado, y pude apreciar cómo, con ingenio, pero con compromiso también, obviamente el 14 también se puede tomar, y lo articularon bien. Entonces yo creo que para todos debe ser una visión el acoplarnos, el articularnos a los 17 objetivos. Eso lo logra el plan. Por favor, la siguiente. Ese plan
trabajado en 2017. Me parece que a 2 años o casi 2 años de su elaboración, ahora debiera de revisarse un poco. El plan, constituido, como ya lo dije, contiene 33 objetivos, tiene del orden de 155 estrategias y 824 líneas de acción, y cubre probablemente las grandes temáticas de un estado, el estado más importante de la República, como es el Estado de México. Sin embargo, reitero, probablemente a 2 años ahora pudiera ser objeto de algunas afinaciones. Y un poco pretendería yo hablar sobre de ello. La que sigue. Sus 4 pilares. El primero, y los acomodé con toda la intención. Si alguien me preguntara de los 4 pilares, ¿por qué lo acomodo de esa forma? Yo les diría porque en lo personal estoy convencido, tanto en mi vida académica como en mi vida de servidor público, que finalmente el desarrollo económico debe ser lo más significativo que una sociedad organizada busque. No estoy menospreciando absolutamente ninguno de los otros, pero cuando hay riqueza, la riqueza se puede distribuir. Cuando hay riqueza, la riqueza se puede acomodar mejor. Cuando hay riqueza, el tejido social no se extiende tanto, puede haber mayor claridad en su distribución. Y aquí, en lo personal, soy un firme convencido de que solo el desarrollo económico abre alternativas y resuelve pendientes. Y aquí nuestro país en este momento, pues ahí tiene grandes retos. El Estado de México no es ajeno a esos retos. El Estado de México, en mi opinión, independientemente de la domiciliación fiscal, llegó a tener una enorme fortaleza. Sin embargo, ha sido atropellado por una condición demográfica que lo está colocando con algunas incertidumbres en ese sentido. Pero sé de buenas fuentes que nuestro gobernador Alfredo del Mazo está comprometido con este tema, y seguramente debemos esperar que nuestro estado pueda caminar hacia horizontes más sólidos. Ese desarrollo económico da competitividad, da productividad y finalmente nos puede permitir modificar rezagos. Y aquí hay una preocupación que personalmente tengo, que he podido comentar con algunos de mis compañeros ahí en el instituto. La preocupación más grande se me ha acelerado, y lo voy a decir así, quizá en los últimos 20 años de mi vida. Pues van a decir que qué lento soy para apreciar esa aceleración, ¿no? No, sino que fundamentalmente los últimos 20 años de mi vida, o 26 años, he tenido que ver con el tema educativo. Y antes de ver el tema educativo desde una posición del servicio público, lo pude ver desde la posición de la academia, de la universidad, y nos toca un punto de inflexión allá en principios de los 90, en donde había una serie de cuestionamientos de que la política neoliberal quería privatizar a la educación, y ello lo extendía a todos los tipos, a todos los niveles. Debo de decirles que con tristeza veo que no hubo tal privatización como algunas personas lo entendían, en el sentido de que se vendieran las escuelas, se subastaran o algunas cosas. No, eso no se ha dado. Pero sí debemos de reconocer, y debo de reconocer, que eventualmente el Estado, ¿sí?, se ha retraído de su responsabilidad. Y en esa retracción, pues simple y sencillamente, el caso de las universidades públicas, estas no han crecido. Su número se mantiene prácticamente, aun cuando hubo un desarrollo muy importante del sistema educativo nacional con la creación de opciones, universidades tecnológicas, universidades politécnicas, tecnológicos de estudios superiores, en donde, debo de decirlo,
y ese es un mérito para el actual gobierno del Estado, que a pesar de todas esas limitaciones, mantiene la majestuosidad, porque así lo debo de decir, de un sistema educativo el más grande de la República. Y traemos algunas cifras ahí en donde la Ciudad de México y nosotros discutimos por las matrículas y todo ello, pero pues déjenme decirles, más del 30% de la matrícula de educación media superior y superior de la Ciudad de México es del Estado de México. Se va de aquí para allá. Y eso ha sido siempre. Al punto al que voy es que en esa retracción del Estado, de la educación, de la ciencia, ahora más que nunca debemos de retomar una visión que ojalá ante las nuevas visiones de nuestro país podamos entender que si queremos salir adelante habrá que meterle en serio a educación, a ciencia, a tecnología y a innovación. Si no lo hacemos de esa manera, verdaderamente vamos a tener problemas severos porque no estamos acompañando el desarrollo económico con esa infraestructura. No abundo más en ese tema. Sobre el pilar de seguridad, intencionalmente está colocado en segundo lugar. ¿Por qué en segundo lugar? Pues simple y sencillamente porque entiendo, acepto e inclusive lo expreso con vergüenza, nuestro país no ha sido capaz de entender, de atender y de resolver este tema. Las cifras son crecientes, nos hemos equivocado. Y nos hemos equivocado en varias cuestiones. Y inicio por ahí con una primer frase: el mando único no ha funcionado. Y lo digo también con vergüenza porque en alguna época de mi vida tuve oportunidad de visualizar el mando único. ¿Qué es el mando único? Diría, el mando único simple y sencillamente es para el Estado cuando la policía estatal asume un esquema de coordinación preponderante sobre las policías municipales. Pero son dos estructuras asimétricas totalmente, que tienen características verdaderamente diferentes y pues no es posible que una se someta a la otra. Eso lo pude expresar en su momento, sin embargo fui reconvenido de que institucionalmente debíamos de impulsarlo. Yo creo que las realidades que tenemos actualmente nos deben de llevar a fortalecer a las policías municipales. Policías que han sido descalificadas, probablemente con mucha razón en casos, probablemente vinculadas con prácticas inapropiadas, pero finalmente la policía municipal es la que está más cerca de la sociedad, ¿no? Así como el municipio es el que está más cerca de la gente. Y si aprendemos de otras latitudes, las policías locales son las más fuertes. Nuestro vecino tiene policías en los condados muy fuertes que hacen el trabajo de investigación, de procuración, etcétera. Y hay ¿sí? ejercicios transversales de agencias importantes, ¿no? Yo creo que ahora, si le apostamos, como todos los mexicanos debemos de apostarle a que al gobierno federal le vaya bien, porque si le va bien al gobierno federal nos va bien a todos, no podemos actuar de manera diferente. Y en ese entusiasmo por la Guardia Nacional, ojalá ese entusiasmo por la Guardia Nacional pues nos permita también fortalecer, crear y desarrollar un entusiasmo por las policías municipales. Y hay cosas muy simples que se tienen que cambiar. A la hora de la comida platicaba con algunos de mis compañeros y decíamos, bueno, si en las policías municipales hay algunos municipios que su número simple y sencillamente no les alcanza para nada, o sea, hay algo que hacer ahí. Pero hay otras en donde los policías municipales, por citar un ejemplo, no voy a meterme más en ello, tienen sus horarios de 24/24. Y yo me pregunto qué ser humano tiene pilas recargadas como para aguantar, ¿sí? No, no es cierto, se quedan dormidos en la noche.
Sí creo que ante una alerta despierten y puedan estar activos, pero eso no funciona así. Necesitamos modificar cosas, algunas muy elementales, y probablemente necesitamos legislar para que los municipios sean dotados de las capacidades financieras que les permitan tener una capacidad estratégica de un modelo policial que dé resultados. No estoy diciendo que esto es lo único, simple y sencillamente quiero puntualizar la fortaleza que deben de tener las policías municipales. Si lo hacemos así, probablemente acompañaremos la impartición de justicia y también seremos mucho más efectivos en cuanto al combate a la impunidad que nos lacera. El siguiente, por favor. Pilar territorial. El Estado de México, en mi opinión, necesita una cirugía mayor. El gobernador del estado ya lo ha expresado. Y el hecho de que se subraye en un pilar el tema territorial, simplemente Alfredo del Mazo le da la importancia que tiene a esto, a un estado con, diría, del orden de 17 millones de habitantes, pero una dinámica terrible en cuanto a la primer zona metropolitana del país, que es la de Valle de México, o Valle Cuautitlán-Texcoco, si lo queremos señalar, y a la zona metropolitana de Valle de Toluca, que también ya tiene enormes complicaciones, la quinta. Hay que meterle duro, necesitamos ordenarnos, ya somos muchos y todavía seguimos llegando. Y lo más impresionante, probablemente hermanos centroamericanos también han estado llegando al estado. No estoy diciendo están llegando, lo que dije es han estado llegando desde hace algunos años al Estado de México. Los temas territoriales, los temas de desarrollo urbano y de vivienda son fundamentales. El gobernador así lo ha planteado y estoy seguro de que pronto veremos esos temas caminando. Aquí quiero subrayar el tema ambiental. Ahí tenemos dos frases, pero me voy a recargar más en la segunda, en el tema del cambio climático. A pesar de que todavía muchos fuera de México no aceptan el cambio climático y no lo aceptan por razones fundamentalmente económicas, pues es una realidad absoluta, ¿no? O sea, si alguien no la quiere ver, no la va a ver, pero los cambios, las modificaciones son verdaderamente preocupantes. Y en este momento, con los descuidos de una visión estadista limitada, un pulmón del mundo, ¿sí?, con graves problemas y metiéndole ahí ingredientes, ¿sí?, políticos e ingredientes económicos, pues es inaceptable. Yo sí creería que Federación, Estado y municipios debemos de hacer mucho mayor énfasis en estos temas y pasar del discurso, de la retórica, de las estrategias. Nuestro plan está muy bien construido, tiene objetivos, tiene estrategias, tiene líneas de acción, pero toca a las dependencias, a los organismos y a los municipios transformarlos en programas, en acciones con metas, indicadores, seguimiento y evaluación. Ese tema es preocupante. Pilar social, el cuarto, que buscaré abordar de una forma muy sencilla. Recientemente conocimos de los resultados de Coneval. Todo el mundo ubica a Coneval como aquella institución que pudo afortunadamente en nuestro país hacer acopio de datos, de metodologías y ofrecernos alternativas mucho más exactas, más elaboradas hacia las mediciones de la pobreza. Y de ahí surge un modelo de evaluación multidimensional que creo que ha aportado cuestiones muy significativas a México y al mundo. No es necesariamente el único ejemplo que hay a nivel mundial, pero me parece que es de los más sólidos. Esos resultados de Coneval recientemente dejaron ver que, persistiendo la pobreza y la pobreza extrema en el país, aquellos que han abandonado ciertos niveles, de cada 10 que abandonaron un nivel comprometedor,
7 eran mexiquenses. Y quiero decirles que me llenó de satisfacción que el gobernador hiciera pública esta expresión, porque algunos de los que estamos aquí hemos podido acompañar en los últimos 15 años el desarrollo de nuestra entidad, y puedo asegurarles que en el Estado de México de 2006 para acá se ha logrado construir una política social, una política focalizada que ha atendido segmentos vulnerables, que ha atendido cuestiones territoriales importantes, y esos resultados que ahora se dan, pues sí, significan el esfuerzo coronado de una administración comprometida como la actual, pero también significan bases estructurales importantes. Me preocupa que le carguemos más muertos a la política social. ¿Por qué le cargamos más muertos? Porque esperamos que la política social erradique la pobreza, cuando la realidad es que la política social lo que hace es la contiene, la atiende. Si bien busca con programas, como lo plantea el plan de desarrollo, programas de nueva generación, desarrollar capacidades, no la va a resolver. En ninguna parte del mundo programas sociales resuelven la pobreza. Ni siquiera cuando emparejemos a toda la población, porque lo único que vamos a hacer es emparejar la pobreza, pero no los vamos a pivotear. Debemos entender que política social solamente contiene, y desarrollo económico es el que permite subir, permite redistribuir. Y aquí tenemos un buen reto en nuestro estado, que yo creo que es de los más sólidos en su política social, adecuarnos a los nuevos programas de la política social federal. Algunos programas, yo diría, muy bien intencionados, con una gran puntería, pero hay que articularnos, porque los programas fundamentalmente que el Estado de México ha construido son bajo un esquema de focalización, y los nuevos ahora federales buscan esquemas de universalización. Entonces hay que acoplarnos, hay que articularnos. Muchas gracias. Yo no sabía si era el calor humano o el calor del policarbonato aquí donde nos metió mi amigo. Esos son los 4 pilares. Algunos comentarios ya cercano a concluir. 3 ejes transversales. El primero, que nuestro plan lo describe como igualdad de género. Indiscutible, absolutamente, de enorme importancia, porque también son enormes los retos sociales que se presentan. Quizá siendo así muy quisquilloso, pues yo les diría, nada más agreguémosle la parte de derechos humanos. ¿Por qué? Bueno, pues porque simple y sencillamente la razón de ser de un gobierno es el ser humano, ¿no? Y ahora más que nunca tenemos que cuidar esa parte. A veces la cuidamos hasta en exceso, porque en esas discusiones bizantinas de derechos humanos, de un agresor o de un agredido, nos podemos perder. Pero valdría la pena que lo tengamos muy presente. La que sigue. Gobierno capaz y responsable. A mí me parece una aseveración de lo más sólido. Pero eso nos debe de llevar a que todas las dependencias del Ejecutivo, todos los organismos del Ejecutivo, visualicen cómo incrementar la puntería para que el ciudadano simple y sencillamente sea el centro, que sea la razón de ser. A veces coloquialmente les digo a algunos de mis compañeros, tenemos que entender cuando un servidor público está frente a un ciudadano en una ventanilla, que el ciudadano que acude a realizar un trámite, a solicitar una información o lo que fuere, simplemente es el que le paga, ¿no? Y lo tiene que atender como el trato que él desearía le pudieran dar. Pero a veces nos transformamos los servidores públicos, ¿no? Estamos de un lado y bueno, ya nos sentimos envueltos en papel de seda chino.
Esta debe ser, ahora más que nunca, un ejercicio de innovación al servicio del ciudadano. El plan de desarrollo en su objetivo central ya lo marca con toda claridad. Sin embargo, ante los retos de una sociedad más exigente, probablemente necesitemos hacer más énfasis en él. El último de los ejes transversales: conectividad, tecnología para un buen gobierno. Yo creo que este tema es una realidad. Si nos podemos observar, varios de los que estamos aquí, estamos operando un dispositivo móvil. Probablemente algunos estén grabando aquí enfrente de mí, pero hay otros que a lo mejor están comunicándose con sus seres queridos, o están chateando, o están anotando. La conectividad es una realidad, y si ahorita pensamos qué podríamos hacer en este momento, en este año, sin esa conectividad, van a ver que estaríamos sintiéndonos mutilados de algo. Pero hay que aprovechar esa conectividad para potenciar muchas cuestiones. ¿Cómo cuáles? Simple y sencillamente les diría en el tema educativo, y aquí hay varios que están involucrados en ese tema. La educación continua, que es aquella que acompaña la educación escolar, aquella educación que se da para la vida, tiene necesariamente que transitar por esquemas no presenciales, aprovechando la conectividad. Y debemos buscar entonces que nuestro estado, que en todos sus municipios, que sus comunidades estén conectadas. Hay un municipio por ahí, un presidente municipal echadísimo para adelante, que en una plática con su servidor me dijo: yo me voy a comprometer que en mis 3 años yo logre conectar a todas mis comunidades. Y es un municipio rural. No doy nombres para no hacer comerciales indebidos, pero esa actitud debiéramos de tener en todas partes, ¿no? Conectividad nos da acceso al conocimiento, nos da acceso a información, a muchas cuestiones importantes. Aquí en esta parte también quiero subrayar algo, porque eventualmente durante esos 26 años a los que hacía referencia, he sentido cada vez más que hay una serie de políticas públicas o políticas de gobierno, como queramos expresarlas, que requieren una transversalidad de dependencias y de organismos. Pero a veces todavía sentimos el celo del feudalismo, de que aquí yo soy el secretario y aquí nada más mis chicharrones truenan. Y bueno, lo he vivido, sí, pues he tratado de corregirlo, pero igual a lo mejor no se me ha quitado, ¿no? Sin embargo, yo creo que la administración pública debe de transitar ejercicios de otra naturaleza. Probablemente esa idea de dependencias, de secretarías, a lo mejor ya no sea suficiente. Los esquemas programáticos pudieran dar otras alternativas. Estos son algunos comentarios sobre la estructura, sobre los pilares y los ejes. Y para concluir, quisiera yo breves apuntes sobre temas de interés. El primero de ellos: independientemente de que el plan consigna la participación social, en lo personal me parece que la Ley de Planeación del Estado de México, su estructura, sus entidades, merecen ser revisadas para buscar una mayor participación social. Si tenemos una sociedad más informada, si ahora tenemos un ejercicio de escucha, de consulta, etcétera, pues vamos a buscar formalizarlo y a establecer mejores mecanismos, ¿no? Hoy escuchaba que el plan de desarrollo de Toluca emergió de foros, emergió de consultas, emergió de participaciones, de expertos, igual que el plan de desarrollo del Estado de México. Pero quienes aportan, diría que puede ser una parte pequeña de lo que quisiéramos pudiese aportar toda la sociedad. A lo mejor necesitamos encontrar
mejores mecanismos para escuchar, para consultar, son dos cosas diferentes. Escucho lo que me dicen y consulto lo que pido o lo que señalo, pero también mecanismos para buscar acompañamiento en el diseño de políticas públicas, en su ejecución, en su evaluación y, por qué no decirlo, también en su difusión, ¿no? ¿A quién le puedo creer más como ciudadano a que una persona de la sociedad, una persona terrena, me diga que se ha hecho esto, que lo vio, que lo vivió, o a que yo vea a un actor de radio, de televisión, etcétera, diciéndome algo, ¿no? Yo creo que le voy a creer más a mis pares, a los que lo pueden estar viviendo. Esto me lleva a subrayar entonces también que necesitamos más conocimiento, más información sobre el quehacer público. Se ha avanzado de manera importante, cada vez la transparencia, diría, nos da más aportes, pero hay que hacerlo mayor. Cuidar, o sea, no confundir cuestiones de transparencia con exhibiciones de otra naturaleza, porque pueden ser cosas diferentes. Algo determinante que yo subrayaría a la luz de un diseño de un plan de desarrollo de 2017 a una realidad de septiembre, técnicamente agosto, pero prácticamente ya septiembre de 2019, es que necesitamos mejorar los esquemas de coordinación, federación, estado y municipios. Y subrayaría, hay que buscar fortalecer a los municipios, porque son la autoridad más cercana a la población. Y yo me pregunto, bueno, ¿por qué no se nos ocurrieron 3 años nada más, ¿no? Y luego le pusimos ya la reelección, ¿no? En lo personal, lo confieso plenamente, yo no comparto la reelección, en ningún lado. O sea, yo creo que si no nos son suficientes 3 años, pues bueno, vamos a discutirlo y vamos a litigar a ver si pueden ser 5 o pueden ser 6, ¿no? Porque 3 años, pues llega la autoridad y sus primeros meses se pone a ver qué le dejaron. Y si somos hábiles, nos ponemos a trabajar. Y si queremos recargarnos un poquito, bueno, le echamos la culpa al anterior de nuestro acoplamiento. Y se nos pasa el tiempo. Ahorita los municipios en el estado ya llevan 8 meses. Ya agotaron una parte importante de sus 3 años. Pero muchos no logran todavía, ni siquiera cumplir con la certificación de estructuras municipales que deberían de tener ya. O sea, a lo mejor le estamos pidiendo algo que no pueden dar, ¿no? Porque a lo mejor lo repensamos un poco en ese sentido. Y cierro con este tema que tiene que ver con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Si el Plan de Desarrollo del Estado de México y los planes de desarrollo de los municipios se están articulando perfectamente como marca la ley y como ha sido el esfuerzo sobresaliente de varios municipios que he podido conocer, y el más reciente hoy fue Toluca, encontremos la manera de municipalizar los objetivos, que se puedan traducir en programas, en acciones, con indicadores o índices muy concretos para evaluar. Que no se nos queden como promover, ¿no? Eso ya lo hemos hecho muchas veces, ¿sí? Y ya nos enfrascamos en promover, bueno, sí, ¿y cuál es el resultado? Concluyo con esto, me pongo a sus órdenes, espero no haber afectado algunos paradigmas que ustedes tuvieron. De cualquier manera me someto a su escrutinio político con la dureza, con el rigor que ustedes estiman pertinente. Sé que no hay preguntas y respuestas porque así estaba el formato, pero de cualquier manera estoy a sus órdenes para algún comentario, ya sea acomodado aquí o allá abajo. Muchísimas gracias.